7 de la mañana con 31 minutos en la capital del estado de Puebla. En Semana de Pascua está con nosotros nuestro abogado Porfirio Ramírez, doctor en Derecho, el abogado de esta casa, de toda nuestra confianza. Los saludamos con mucho gusto. Porfirio, ¿cómo estás? Hola Juan Carlos, muy Qué bien. gusto saludarte. Gracias. Gracias, muy bien, buenos días. El tema de hoy, a ver, es un tema interesante para entender y para que uno sepa que ese recurso del que nos va a platicar Porfirio Ramírez existe. ¿Qué pasa si de repente yo compro algo y después de que ya pacté mi compra, me doy cuenta de que me lo vendieron en un precio muchísimo más alto de lo que en realidad vale en condiciones de mercado ese producto? O al revés, ¿qué pasa si de repente yo vendo algo mucho más barato de lo que en realidad cuesta ese producto en el mercado? Diría la sabiduría popular, lo caído, caído, pero no, ¿verdad? O sea, sí hay una solución para esto, ¿no? Claro que sí, y lo que vamos a platicar el día de hoy, Juan Carlos, es de la lesión que existe en los contratos de compraventa, y específicamente la lesión se da cuando una parte, vamos a hablar del comprador, paga 2 veces más del valor real del bien. Ahí hay una lesión para el comprador. ¿Cuándo hay lesión para el vendedor? Cuando el vendedor recibe el 50% menos de lo que vale el bien. Entonces ahí se da la lesión, es decir, nace la vida jurídica en este supuesto. ¿Y ahora qué podemos hacer? Antes de que me digas qué podemos hacer, quiero ejemplificar, porque el tema es complejo, ¿no? Yo soy dueño de esta taza. Así es. Y yo te digo, Porfirio, te vendo esta taza en 50 pesos y tú de buena fe accedes a pagarme los 50 pesos. Pero de repente te das cuenta que esta taza en realidad en el mercado vale 10 pesos. Exactamente. O viceversa, al revés. Yo te compro la taza en 5 pesos y tú te das cuenta que la taza vale 15 pesos en el mercado. Entonces, hay lesión ya sea para el que compra o para el que vende. En el primer ejemplo que tú pones, efectivamente me vendes ese bien y yo me doy cuenta que ese bien vale en un valor mercado 10 pesos y tú me lo vendiste a 50 pesos. Entonces yo puedo promover la acción de lesión, es decir, nulificar ese contrato porque existe una lesión de parte tuya para mí. ¿Puede ocurrir en cualquier tipo de bien? ¿Un bien inmueble? ¿Un bien mueble? En cualquier tipo de bien, se da más en los bienes y luego inmuebles, en los terrenos en específico, pero puede ser un bien mueble, puede ser un carro, puede ser una joya, puede ser cualquier bien. Entonces la ley prevé la lesión. Entonces en el caso que estamos platicando, Juan Carlos, si yo estoy pagando en demasía un bien del cual en el valor mercado no lo vale como tal, no tiene ese costo, yo puedo promover la nulidad de ese contrato aludiendo a la autoridad que existió lesión. Para lo cual, obviamente, Juan Carlos, va a haber una prueba pericial, evaluación, va a ser un perito evaluador el que va a determinar el valor del bien. Reitero, del otro lado, yo vendedor de buena fe, vendo y estoy recibiendo un 50% menos de lo que vale mi bien, también puedo promover la nulidad de ese contrato, aludiendo, insisto, a que hay lesión. Acá el punto importante, Juan Carlos, es que fíjate que en este tipo de situaciones tan concretas es donde ya actualmente se habla mucho de que hay violación de derechos humanos, no nomás de la autoridad para el particular, sino también existe la violación de derechos humanos de particular a particular, y este es un caso específico. Si bien es cierto, Juan Carlos, la Constitución Federal no habla específicamente de una explotación del hombre por el hombre, los tratados internacionales lo dicen. Y entonces acá hay un claro ejemplo de una violación de derechos fundamentales de un particular contra otro particular, porque hay uno que está sacando un provecho en exceso de otro. Para lo cual, digo, insisto, las leyes secundarias contemplan el juicio de nulidad. ¿Para qué efecto, Juan Carlos? Precisamente que ese contrato quede sin ningún efecto, se nulifique y se regresen las cosas al estado que estaban antes. Te hago 2 preguntas. Para que esto suceda, primera pregunta, ¿tiene que haber un contrato firmado, un contrato por escrito? ¿Es necesario que haya existido un contrato por escrito? Hay dos vertientes, Juan Carlos. La ley en algunos actos jurídicos contempla que debe ser por escrito e inclusive ante notario. ¿En qué caso específico? Bienes inmuebles. Bienes inmuebles, claro. Hay otros donde la ley no más dice con el simple hecho que entregues la cosa y tú recibas el precio, se perfecciona el contrato. Es decir, no requiere mayor formalidad más que el que te pague y que me entregues. Entonces ahí la ley es muy amplia, puede ser escrito o no escrito para que pueda promoverse la acción de nulidad por lesión. Importante, Juan Carlos, a partir de que firmemos el contrato o que celebremos el acto jurídico, tenemos 2 años, Juan Carlos, para poder ejercitar esta acción. Esto es importante porque no me voy a dar cuenta después de que firmé mi contrato de que vendí mi casa 5 años, ya prescribió la acción. Tiene que ser a partir de que alguien vendió 2 años para poder ejercitar esta acción de nulidad.
Otro caso importante, Juan Carlos, otra hipótesis en este asunto es que al momento de demandar, si la persona que cometió la lesión, es decir, pongo otra vez el ejemplo, el que pagó menos de lo que valía o el que compró 2 veces más de lo que costaba el bien, si en ese momento se allana la demanda, ¿qué quiere decir allanar? Reconoce que efectivamente cometió una lesión e indemniza en ese momento a la parte que está demandando, la acción, el juicio queda sin efecto. Por eso le llamamos que es una nulidad relativa, porque esa nulidad puede subsanarse, puede gestionarse, transarse, negociarse. Hay nulidades absolutas, Juan Carlos, donde no se puede negociar cuando existe la mejor vicios en el consentimiento. El clásico que no firmó el contrato y que alguien suplantó su identidad. Ahí no podemos negociar nada. En este caso sí, Juan Carlos. El que sufrió la lesión, la otra parte, si la repara en ese momento, el juicio se queda sin efecto. Cada miércoles, cuando está con nosotros el doctor Porfirio Ramírez, atiende nuestra vía telefónica. Si usted quiere hacerle alguna consulta, tiene alguna pregunta que hacerle, él con gusto le regala un poco de su tiempo. Si le marca al 893-7750. 893-7750. Porfirio, nos estamos viendo la semana entrante. Muchas gracias, Juan Carlos. Gusto saludarte. Gracias. Muy buen día.